Hermano, buenos días. Qué bueno, no es más tener, como decía ahorita Lino, la dicha de poder estar en la presencia del Señor, cumplir su ordenanza, compartir la comunión con Él, pero también compartir la comunión unos con otros. Ahorita en la cena pensaba mucho de tener muy en cuenta su mandato, como dice el autor de Hebreo, no dejando de congregarnos como tienen algunos por costumbre, mas cuando aquel día se acerca hablando de su venida. Son momentos en los cuales debemos perseverar, debemos ser constantes. Y como les decía el miércoles, ¿no? Que cada uno de nosotros pueda tener ese deseo, ese sentir de una mayor búsqueda, rendición al Señor a través de la oración. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, pues lo he llamado la humildad y el gozo, la satisfacción por el servicio a Dios. Repito, la humildad y el gozo, la satisfacción por el servicio a Dios, y creo que va alineado, ¿no?, con lo que cantamos ahorita de servir al Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 7. Y mientras lo van buscando, hacemos un pequeño recordéis. Sé que la mayoría tiene conocimiento del Señor y por ende también tiene conocimiento de la Escritura. Todo ese plan de redención que Dios estableció desde Génesis, llegan los patriarcas, después llega Moisés, la ley, los profetas, y ocurre un tiempo de silencio. Son 400 años de silencio que vive el pueblo de Israel, y aparece un hombre llamado Juan el Bautista, un hombre vestido como, digamos, que comía miel, langostas, que por así decirlo dentro de nuestro lenguaje, que se vestía pues humildemente, sencillamente, pero la Escritura dice que era un profeta y era un hombre poderoso en palabra, tenía mucha autoridad, y es quien tiene la tarea, la responsabilidad de allanar todo aquello, de alistar, de preparar el camino del Señor. Recordamos que Dios le había dado la tarea, la encomienda de volver los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y de preparar el corazón. Gracias, hermano. De preparar el corazón del pueblo. El ministerio que Juan el Bautista ejerció, creo que dentro de la lógica humana ninguno estaría dispuesto a hacerlo, porque su ministerio se dio en el desierto. Ninguno puede pensar que el desierto sea un lugar, un espacio en el cual pueda alguien desarrollar un ministerio, pero Dios lo había determinado. La palabra del Señor dice que toda Judea y todo Jerusalén iban al desierto a escuchar a Juan el Bautista. ¿Qué nos enseña entonces para hacer un encabezamiento en la meditación? Cuando Dios llama a alguien, Dios provee los recursos, Dios facilita las herramientas, Dios acondiciona el lugar. Solamente los siervos debemos ocuparnos en hacer su voluntad. Él se encarga de hacer todo. Entonces, en la meditación, la reflexión que vamos a tener hoy está encaminada a eso. Está encaminada en que la humildad es más que ser vista o por vestimenta. La humildad nace del corazón. Y vayamos a Lucas capítulo 7 y leemos desde el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este de quien está escrito: he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y que son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, quien ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre amado, te damos gracias por este momento maravilloso, Señor, que podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener la libertad y la confianza de hacerlo, porque tú quitaste de nosotros toda vestidura vil. Tú nos justificaste, Señor, mediante la fe puesta en nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque has derramado de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias por esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, nos ha dado un nuevo nacimiento. De nuevo transforma la vida, Señor. Nosotros podemos ser testigos y podemos confirmar con plena convicción, como dijo el Señor Jesús: mis palabras son vida y son espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra, bendito Dios, nos da la esperanza de disfrutar de una vida eterna contigo. Esta palabra, Señor, es poderosa, Dios de los cielos, en la cual descansa nuestra alma, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, bendito Dios, quien la inspiró, pero que también, Padre amado, nos da la capacidad para entenderla y comprenderla, pero para vivirla también, Señor. Pedimos, Señor, que nos hables a través de ella conforme a la necesidad, como miembros, seamos de una familia o seamos de la iglesia, que podamos contribuir, Padre, o cumplir la razón por la cual estamos en este mundo, Señor. Servir a Cristo, Señor. Contribuir al crecimiento y a la expansión de este hermoso evangelio. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por tenernos en cuenta en tu plan, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, entonces la lectura está hablando, claro, de lo que Dios había hablado de Juan el Bautista y de lo que Juan entonces está haciendo allí en Judea y alrededores de Jerusalén. Vayamos entonces a San Juan capítulo 3. Después de el Señor Jesucristo tuvo varios encuentros con muchas personas, con muchas multitudes. Juan capítulo 3. Si notan en el versículo 17 del capítulo 7 de Lucas, que acabamos de leer, hablaba de que la fama del Señor Jesucristo se extendía por muchas regiones. Un hombre que adquirió mucho reconocimiento por lo que eras y por lo que hacía. A veces he pensado que la mentalidad del hombre natural es un poco contradictoria. Haciendo un paréntesis, ¿por qué es contradictorio? El hombre se preocupa por tener poco de reconocimiento en la sociedad, o aún a nivel nacional, regional o a nivel mundial. Y después, cuando adquiere reconocimiento, fama,
se esconden de los paparazzis, se esconden aún del mismo pueblo, porque no tienen vida privada. La fama que adquirió el Señor Jesús fue una fama de dejar siempre en alto el nombre de Dios, de exaltar, de dar a conocer. Ojalá que nosotros tengamos pues siempre una disposición de humildad, de sencillez y dejar en grande el nombre de Dios. Y después en el capítulo 3, que viene hablando el Evangelio de Juan, hablando del nacimiento a través de un encuentro con Nicodemo. Entonces sigue diciendo el versículo 16, que ya muy bien conocemos nosotros. Vamos a leerlo para mayor comprensión, nos vamos a centrar desde el versículo 22. Versículo 16 de Juan 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, haciendo una síntesis, una conclusión de este párrafo, de este texto, está refiriéndose más bien a la base del juicio. La base del juicio de Dios para con el hombre, en donde parte o donde comienza, donde termina, en creer en el Evangelio. Por eso la palabra dice que todo aquel que no cree, todo aquel que rechaza, es condenado. Esa es la base por la cual el hombre ha de ser juzgado, por el Evangelio o por el mensaje que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo. Y allí, entonces empieza en el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mire que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces, el escritor está hablando de cómo Juan el Bautista emprende su ministerio. Llama a las multitudes a que tienen que bautizarse para perdón de pecados. Exhorta fuertemente a la clase religiosa, a los publicanos, a los fariseos. Nosotros sabemos una expresión muy conocida: generación de víboras. ¿Quién los llamó? ¿Quién les dijo a ustedes? Ellos sabían que Dios dictaría juicio algún día sobre ellos también, y entonces empiezan a atender al llamado de Juan el Bautista. Y el texto entonces nos habla que de igual manera, mientras Juan el Bautista está ejerciendo ese ministerio por un área, un lugar, por otro lugar, entonces también está el Señor Jesús llevando el mensaje y bautizando. Hay un texto más adelante donde dice que el Señor Jesús no bautizaba, quienes bautizaban eran sus discípulos. Pero sucede algo. Dentro de los discípulos de Juan el Bautista, ellos como que tienen un cierto sentir, se acercan a Juan el Bautista, le dicen: maestro o rabí, que para que Juan haya adquirido ese título o rótulo de ser rabí, llamado rabí en Jerusalén, era porque era un hombre sabio, un hombre recto, poder también adquirir ese reconocimiento. Y entonces los discípulos le dicen a eso, no le dicen que el que estaba contigo en el río Jordán, él está haciendo algo, está ejerciéndose una actividad en otro lugar. ¿Qué nos deja ver entonces esta porción de la Escritura? O sea, está probando el corazón de Juan el Bautista, pero también está probando el corazón de los discípulos. Ya entra como digamos a declinar el ministerio
de Juan el Bautista y empieza a florecer y a resplandecer entonces el ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces él llega y por eso le dicen ellos, de quien tú diste testimonio y bautiza, y todos vienen a él. En la voz de los sacerdotes, pueden buscarlo más adelante en sí, Juan 8, 7, vienen hablando también de cómo la clase religiosa de los publicanos, los fariseos, se preocupaban mucho por él. Veían amenazado el judaísmo, pero también le decían al pueblo, decían a los mismos seguidores de su corriente, miren cómo el pueblo se va atrás de él. Y otros decían, no podemos negar que él es el profeta, no podemos negar que él es el Mesías. O sea, la vida del Señor Jesús impactó la vida de todos aquellos que pudieron acercarse, que pudieron atender. Es la vida que debe tener un creyente. Cuando la palabra del Señor dice que los creyentes somos hijos de luz, debemos impactar por la identidad que tenemos y la posición, y la identidad de ser hijos de Dios. Eso es algo muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Lo demás será secundario. Entre el talento, las capacidades y la que tengamos, será algo secundario, pero debe ser algo siempre preeminente de mostrarnos ser hijos de Dios. Y entonces le está diciendo, ellos le están diciendo, están como creando un poco de, diríamos así, como, sienten como un ciertos celos, porque el Señor Jesús está empezando a extender su mensaje. Quiero que me acompañen entonces en dos textos. Quiero despedirle a nuestro hermano Ramón, Marcos 9, 38 y 39, y Alvarito me colabora con Números capítulo 11, 29, 28, 29. ¿Qué hablan de estos textos? Está hablando de una relación, de un paralelo que existe, de que en el ministerio tanto de Juan el Bautista como algunos tenían celos por lo que están observando en otros. Así lo vivió el Señor Jesús, así también lo vivió Moisés. ¿Qué es lo que ha afectado entonces a la iglesia dentro de un concepto muy personal? El celo religioso en la iglesia del Señor impide muchas veces el crecimiento de la iglesia y la expansión de la misma palabra de Dios. Puede leerlo, mi hermano Ramón. Marcos capítulo 9, versículo 38. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que pueda luego decir mal de mí. Sigue leyendo. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gracias, mi hermano. Entonces, están hablando que también los discípulos del Señor Jesús se le acercaron y le dijeron, observaron quizás ciertos hombres o otros hombres que estaban utilizando el nombre del Señor Jesús, pero lo estaban utilizando como un resultado positivo, con una efectividad. Y él entonces les dijo, no se lo prohíban. Nadie puede hacer lo que esa persona está haciendo si no ha tenido un encuentro, un conocimiento del Señor. Entonces, parece, se deja ver, ¿no? Como que ese sentir también tocó a los discípulos del Señor Jesús, como también lo estamos viendo en el texto, que tocó el corazón de los discípulos de Juan el Bautista. Pero antes ya había ocurrido algo semejante, y fue con el pueblo de Israel en el desierto. Álvaro. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. Antes, ¿qué versículo está leyendo? 28 del versículo 26. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados, uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaba entonces entre los inscritos, pero no había venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta,
y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Muy bien. Miren cómo termina el texto. El texto está yendo de que Moisés tiene una gran responsabilidad. Recuerden, Moisés, quien había matado a un egipcio, Dios hizo una obra perfecta porque él como piedra se dejó amoldar, llevándolo a ser, después del Señor Jesús, el hombre más manso de la tierra. Pero la carga que tenía Moisés era tan grande que el pueblo se quejaba, murmuraba y hacía una cantidad de cosas expresando todas esas, diríamos, falencias humanas. Pide carne, pide comida, Dios le concede, entonces darle y enviarle entonces codornices para que se alimente, coman carne. Moisés, con la carga, con tantas quejas, llega y le dice: yo quiero morirme, parafraseando los versículos. Y Dios le dice: del espíritu que hay en ti, lo voy a dar en otros hombres para que ellos te ayuden, para que ellos te acompañen. Y es el texto que está leyendo Álvaro. Cómo Dios toma de lo que hay en Moisés y lo deposita en otros hombres para que ayuden, contribuyan al ministerio, a la obra que Dios ha hecho. Dos de ellos se quedan fuera de ese grupo porque no se sabe las razones, pero también reciben la bendición. Y Josué, ayudante, servidor de Moisés: Señor, impídelo, le dice también a Moisés. Y Moisés dice: cuánto deseo, cuánto quiero que el espíritu que Dios me ha dado a mí lo puedan tener muchos, todos. ¿Cuánto de nosotros muchas veces no valoramos lo que Dios ha hecho en nosotros? El depósito, el talento, la capacidad para forjar y ayudar a crecer la iglesia. Muchas veces quizás ese don, esa capacidad que está, muchas veces no está determinado por los líderes. Está determinado por uno mismo muchas veces. De no encenderse, de no despertar. Hombres que contribuyeron al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, recordando que fue la segunda generación la que entró. Vivimos en momentos donde hay una cierta decadencia de muchos líderes, y hablando de líderes en diferentes géneros, donde se necesita tener el apoyo, el respaldo de jóvenes, de mujeres, para poder engrandecer, cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para con ellos. El Señor Jesucristo lo dijo: no solamente tenemos la verdad, la seguridad de que las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, sino que Él edifica su iglesia. El apóstol Pablo nos dice en Efesios que nosotros estamos fundados sobre un fundamento, el cual es Jesucristo, sobre las columnas de la cual son los apóstoles, y que cada uno, cada creyente son piedras vivas. Lamentablemente muchas veces las piedras vivas, que como bloques, como ladrillos que están allí, se creen más importantes que el fundamento y que las columnas. Qué error. Quiten una piedra, quiten una columna y el fundamento va a quedar. Y lo vemos aquí en esta estructura física. El fundamento es lo más importante, y dice la palabra que es Cristo. La piedra principal, la piedra angular es Cristo. No somos nosotros como padres, como madres, y mucho menos como líderes. Es el Señor Jesús, es su iglesia, y es Él quien la trabaja y quien la edifica cada día. Compartía con mis hermanos en la costa. El confinamiento dejó ver más que muchas muertes dentro de esa información o noticias que daba. Hablándolo ya en el contexto de la iglesia, muchos fueron añadidos a la iglesia mediante las oraciones. Los hogares encendieron sus altares, y el fuego que había allí en los hogares, a través de la oración, a través de 4 o 5 meses, cuando salimos nuevamente a nuestras iglesias, a las calles, pudimos ver nuevos rostros. Pudimos entender que la oración es poderosa, y la oración añade y agrega
que poco esfuerzo físico, por así expresarme, de muchos líderes o muchos hijos, Dios es el que añade. Dios es el que prepara. En el Antiguo Testamento, si ustedes notan, cuando llegaron y empezaron a construir el tabernáculo, todos dieron ofrendas, por hablar de Moisés, quien invitó al pueblo. Y cuando ya colocaban el propiciatorio, el altar o el arca donde estaba Dios, dice que la presencia de Dios irrumpía y los sacerdotes tenían que salir corriendo porque era Dios quien anhelaba estar allí. Al igual que en 1 Reyes capítulo 8, el templo, organizaron todo, y ya cuando ingresan el arca donde muestra la presencia de Dios, dice que ese lugar santísimo lo llenó la gloria de Dios. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que nosotros somos los que debemos organizar los altares. Nosotros tenemos entonces la tarea de acondicionar todo, y dentro de la voluntad y el precepto de Dios, Dios se encargará de llenar la iglesia. Dios se encargará también de añadir, pero es nuestra responsabilidad hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Y aquí entonces lo vemos. Miren lo que dice Juan capítulo 3. Entonces dice el versículo 27. De Juan 3, 27 dice, hablando Juan el Bautista, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y como se lo dije al inicio, ¿quién de nosotros piensa en un ministerio en un desierto? ¿Quién de nosotros piensa en establecer o en hacer algo dentro de esa lógica humana o pensamiento natural que no va acorde? No. Como le decía, cuando Dios llama, Dios cumple. Lo que somos y lo que tenemos es por Dios. Eso debemos tenerlo bien claro. Los hombres, dice la Escritura, que la característica de los falsos maestros, falsos profetas de los últimos tiempos son hombres orgullosos, vanagloriosos. Son hombres que dejan ver mucho más su aspecto físico. Y le puedo decir que la vestimenta puede embellecer mucho el cuerpo, pero no cambia el corazón. Quien cambia el corazón es Dios. Y eso es lo que deja ver entonces Juan el Bautista, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él les está diciendo eso. Él dice, pues lo que yo tengo, lo que yo soy, es por Dios. Nada podemos tener si no lo recibimos de parte de Dios. Santiago nos dice, muchas veces no tenemos por qué. ¿Quién me ayuda? ¿Hablando de la oración? Muy bien. Porque no sabemos pedir porque pedimos mal. Porque pedimos para vuestros deleites. Y hay un principio de precioso en la Escritura, es que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será también. Si no tenemos lo poco es por responsabilidad nuestra. Porque no sabemos administrar, no sabemos darle el valor y el precio que Dios nos ha dado. Y cerramos las puertas para que Dios nos dé mucho. Entonces Juan el Bautista le está diciendo a sus discípulos eso, le está diciendo, tranquilos, yo sé a qué he venido. Versículo 28, y les dice a ellos esto, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Entonces les está respondiendo a sus discípulos, les está diciendo, yo les comunico a ustedes, yo simplemente soy un portavoz. Yo soy un mensajero que Dios ha llamado. Es la tarea que tengo que hacer, le decía Juan el Bautista. Y de seguro también esos discípulos pudieron haber quedado satisfechos. Si ustedes notaron en la lectura que hicimos en Lucas 7, cuando los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a preguntarle al Señor Jesús, no había dudas en Juan el Bautista, que estaba encarcelado, y mandó a 2 discípulos y le preguntaron al Señor Jesús, ¿eres tú el que había de venir
Es una confirmación. Era tener un poco de paz y tranquilidad de que Juan, que estaba siendo encarcelado, podía decir o podía pensar, he finalizado mi tarea. He cumplido lo que Dios me ha mandado. Y después cuando los discípulos de Juan el Bautista salieron, él empezó a hablar de Juan el Bautista. Y entre las cosas, de esas expresiones que él dijo, habló que saliste a ver una caña cascada, un hombre vestido de ropas sencillas, o un profeta. Dice que al escuchar muchas personas, escuchar al Señor Jesús, lo que él habló de Juan el Bautista, muchos entonces atendieron y obedecieron a bautizarse. ¿Sí lo notaron? Vayamos si quieren un momentico al capítulo 7 de Lucas y nuevamente lo confirmamos. ¿Qué está diciendo? Entonces, hay un complemento de un apoyo mutuo en el ministerio, tanto del uno como el otro. El Señor Jesús contribuyó también al ministerio de Juan el Bautista. Lucas, capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. A los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. O sea que el Señor Jesús contribuyó al ministerio de Juan también. O sea, no hubo ningún tipo, digamos, de discordia, de disensiones entre ellos. No hubo un choque. Y creo que esto también es lo que deja ver muchas veces los miembros de la iglesia. Lamentablemente, lo puedo decir así, se piensa y se actúa como con cierta competencia. No. Somos nosotros las piedras por la cual se ha de edificar ese edificio. Y el apóstol Pablo dice que debe ser un edificio bien coordinado hasta que todos lleguen a esa medida. Volvamos entonces a Juan. Es contribuir, es facilitar al ministerio. El versículo 29 del capítulo 3, para finalizar el 30, dice entonces, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y qué mejor utilizar una metáfora, una alegoría de una unión, de una relación fuerte, profunda, el matrimonio. Y está hablando del esposo, hablando del Señor Jesús y hablando de la esposa, su iglesia. Y él dice, hablando Juan el Bautista, yo simplemente soy un amigo del esposo que contribuyo a su felicidad, a su alegría, a reconstruir, a construir esa iglesia. Y entonces termina diciendo el versículo, es mi gozo cumplido. Yo vine a cumplir y hacer esta tarea simplemente. Es la tarea que Dios le comentó a Juan el Bautista. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado o le hemos preguntado a Dios qué parte, qué oficio debo hacer para contribuir al crecimiento de la iglesia? Todos tenemos un talento, un don. Como le decía el miércoles y le dejaba la inquietud y la invitación, enséñanos a orar, Señor, para permanecer en ti, para permanecer en oración. Ojalá que este nuevo año también les extiendo la invitación. Están aquí en este lugar, aquellos que están conectados a ser parte de esta iglesia de Calarcá con un propósito. Sea el 2022 el inicio para empezar a construir y aportar a la edificación de la iglesia. Y que mañana más tarde, cuando el Señor nos llame, podamos al menos ser como Juan el Bautista. Sentir el gozo, sentir la satisfacción de que hizo lo que tenía que hacer. Pero hay que actuar. Hay que pedirle al Señor sabiduría, unción y poder para realizar esta labor.
Y finalizamos en el versículo 30. Y estas son las palabras de Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Su ministerio ya estaba finalizado, lo había cumplido, y ahora le está diciendo: yo debo menguar y debo crecer. Seamos sinceros, seamos francos. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a decir así cuando nuestro ministerio quizás muchas veces lo miramos por números, por multiplicación? Cuando a veces los ministerios no se miden por números, se miden por ocuparse en lo que Dios demanda, en lo que Dios quiere. Y se siente el celo, se siente la envidia, porque hay mayor crecimiento, porque hay mayor prosperidad. Aún pensaba también aún en los mismos, en los colegios, en las universidades, en las empresas. Se genera muchas veces ese cosquilleo en medio de nosotros, porque a uno le está yendo mejor que a otro, porque el otro está calando algo que yo no lo tengo. Que no se nos olvide lo que decía Juan: nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Esa es la satisfacción que debemos tener. Preocuparnos y ocuparnos en hacer la voluntad de Dios y hacerla bien, con fidelidad, con amor, con temor. Y entonces él termina en el versículo 30 diciendo: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Qué le pedimos entonces al Señor, como decía hermano Ramón ahorita en sus oraciones? Que nos enseñe a tener entonces un corazón humilde, que a pesar que otros puedan crecer, puedan prosperar, sea la paz, la alegría y la satisfacción y el gozo en nosotros, que es lo que Dios nos ha dado, y eso es suficiente. Es tener el valor y la aprobación de parte de Dios, no de los hombres. Que ayudemos y contribuyamos a crecer en la gracia, en el conocimiento, pero no de ese conocimiento flotante, un conocimiento que aterrice en el corazón, un conocimiento que se pueda impartir y se pueda ver a través de nuestras acciones, porque allá afuera hay muchos que necesitan de esta salvación, y somos nosotros lo que Dios ha de utilizar para añadir y agregar a la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar. Le damos gracias, oh Dios de los cielos, por tu palabra, Señor. Tu palabra cimenta y fortalece la fe, Señor. Tu palabra es luz que nos alumbra el entendimiento, pero también alumbra nuestro camino por donde hemos de conducirnos, Señor. Oh Dios, ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, a vivirla para agradarte a ti, no a los hombres, Señor. Ayúdanos a tener un corazón, Padre bendito, humilde, pero en la sencillez, en la humildad del gran ejemplo, nuestro amado Salvador, Señor. Todo aquello que pueda afectar, Padre bendito, nuestra relación, nuestra comunión contigo, nos despojamos de ella, como dijo el apóstol Pablo, Señor. Todo ese viejo hombre que muchas veces impide que tú hagas una obra perfecta, como son los celos, la contienda, el orgullo, la vanagloria, nos ayuda a despojarnos de ellos, Señor. Y seas tú, bendito Dios, reinando y gobernando siempre en nuestra vida con tu Espíritu Santo, Señor. En este nuevo año, bendito Dios, ayúdanos a vivir verdaderas vidas espirituales para la gloria y la honra de Jesucristo, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tan grande bendición. Gracias por la bendición que me has permitido compartir con mis hermanos en Calarcá, con mi hermano Ramón. Les bendigo grandemente, Señor. Y que sea tu bendito Dios derramando abundantes bendiciones sobre ellos, y que esta iglesia sea insuficiente para albergar muchos hijos que tú tienes en este lugar para la gloria de Cristo, Señor. Te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.